ruidoso y polvoriento del antiguo Egipto. El sol, abrasador, hacía brillar la tierra, y el olor de las especias se mezclaba con el murmullo de las voces. Los comerciantes gritaban, tratando de vender sus mercancías, mientras los esclavos hacían fila para ser vendidos como mercancía. Entre ellos llamó la atención un joven de mirada firme y postura digna. Su nombre era José. José estaba lejos de su tierra, vendido por sus propios hermanos a causa de los celos y la envidia. El dolor de la traición todavía ardía en su pecho, pero su fe en Dios lo mantuvo en pie. Sus ojos observaron todo a su alrededor, tratando de comprender el nuevo mundo en el que se encontraba. No hablaba su idioma, no conocía sus costumbres, pero sabía que necesitaba ser fuerte. En medio de esa conmoción, apareció un hombre de aspecto imponente. Su postura era erguida, sus finas vestiduras y adornos dorados brillaban al sol. Era Potifar, un oficial de alto rango del ejército egipcio, capitán de la guardia del faraón. Su mirada era aguda, examinando a cada esclavo con atención. Cuando sus ojos se posaron en José, se detuvo. Había algo diferente en ese chico. No fue solo su apariencia saludable o su juventud, fue su expresión de determinación mezclada con humildad. Potifar se acercó y lo observó de cerca. José mantuvo su mirada respetuosa, pero firme. No era como los demás, que temblaban de miedo o bajaban la cabeza. Había dignidad en ese joven. A Potifar le gustó lo que vio. Negoció con el comerciante de esclavos y con un gesto decidido compró a José. Al llegar a la casa de Potifar, José observó todo atentamente. Era un lugar grande, lleno de riquezas, con sirvientes por todas partes. Pero lo que más le impresionó fue el orden y la disciplina. Potifar no solo era poderoso, era un líder respetado y temido. José sabía que su vida cambiaría por completo. Incluso como esclavo, decidió hacer lo mejor que podía, no porque quisiera agradar a los hombres, sino porque hizo todo para la gloria de Dios. Día tras día, José demostró dedicación, honestidad y habilidad en todo lo que hacía. Aprendió rápidamente el idioma egipcio, se adaptó a las costumbres de la casa y demostró ser confiable en cada tarea que recibió. Potifar comenzó a notar que todo lo que José tocaba prosperaba. Si José cuidaba las cosechas, éstas se hacían más fuertes. Si manejaba las finanzas, las ganancias aumentaban. No pasó mucho tiempo antes de que Potifar se diera cuenta de que la mano de Dios estaba sobre este joven. Intrigado e impresionado, Potifar tomó una decisión audaz. Puso a José como administrador de toda su casa. No pasó nada en la propiedad sin el conocimiento de José. Imagínese el impacto de eso. Un joven extranjero, vendido como esclavo, era ahora la mano derecha de uno de los hombres más poderosos de Egipto. José tenía poder y responsabilidad, pero permaneció humilde y fiel a sus principios. Sabía que a pesar de las circunstancias, Dios estaba con él. El viaje de José apenas comenzaba, y ese paso hacia la casa de Potifar fue solo el comienzo de un plan mucho más grande, diseñado por las manos de Dios mismo. Con José a cargo, la casa de Potifar floreció como nunca antes. Fue sorprendente cómo todo pareció funcionar. Los campos produjeron abundantes cosechas, los animales se multiplicaron sanamente y los negocios prosperaron extraordinariamente. Era como si un toque divino estuviera en todo lo que José manejaba. Potifar, un hombre acostumbrado al poder y a la riqueza, no tardó en notar este cambio. Observó de cerca la manera minuciosa y dedicada con la que José llevó a cabo cada tarea. No hubo desperdicio, nada estuvo fuera de lugar. Todo se hizo con excelencia. Poco a poco, Potifar comenzó a confiar en José como nunca había confiado en ningún otro siervo. Pero no se trataba solo de habilidad administrativa.
allí estaba sucediendo algo más profundo. Potifar se dio cuenta de que dondequiera que José pusiera sus manos, había un crecimiento extraordinario, una prosperidad que no podía explicarse únicamente por el esfuerzo humano. Fue entonces cuando comprendió: la mano de Dios estaba sobre aquel joven. No el Dios de Egipto, sino el Dios de José, cuya presencia era tan real que bendecía todo a su alrededor. Impresionado, Potifar tomó una decisión audaz. Comenzó a delegar más responsabilidades a José. Primero fueron los negocios más pequeños, luego las finanzas, hasta que finalmente entregó toda la administración de su casa en manos de José. No hubo un solo detalle que José no supervisara. Desde los alimentos que se servían en las comidas hasta los bienes que se comercializaban en el mercado, todo pasaba por él. La confianza era tan grande que Potifar ni siquiera se molestó en revisar las cuentas o supervisar el trabajo de los sirvientes. Sabía que todo estaba en buenas manos. Lo único de lo que Potifar tenía que preocuparse era de qué iba a comer, porque José se encargaba absolutamente de todo lo demás. Esta prosperidad no pasó desapercibida. La gente hablaba de cómo Potifar se había vuelto aún más rico e influyente. Otros oficiales acudieron a él, tratando de comprender el secreto detrás de tanto éxito. Pero Potifar sabía que no era un secreto humano. Reconoció que la bendición de Dios estaba sobre José y, gracias a esto, toda su casa prosperó. Y José, incluso con tanto poder y responsabilidad, se mantuvo fiel a sus valores. No hubo avaricia ni deshonestidad. Se mantuvo humilde, sabiendo que todo lo que hacía era para la gloria de Dios. En su corazón, José seguía siendo el mismo joven que, a pesar de las circunstancias difíciles, confiaba plenamente en los planes divinos. La prosperidad en la casa de Potifar no fue solo un período de riqueza material. Fue un tiempo de preparación en el que Dios estaba moldeando a José para algo mucho más grande que estaba por venir. José estaba en la cima de su responsabilidad en la casa de Potifar. Tenía acceso a todo, administraba todas las riquezas y era respetado por todos los sirvientes. Pero junto con esta confianza y poder, vino una prueba que pondría a prueba su integridad. La esposa de Potifar era una mujer hermosa y acostumbrada a tener todo lo que quería. Observaba a José a diario. Vi su postura firme, su carácter erguido y su apariencia atractiva. José no era solo un trabajador, era un hombre joven y apuesto. Poco a poco, su admiración se convirtió en deseo. Ella comenzó a acercarse a él buscando oportunidades para hablar a solas. Al principio, José simplemente se alejó cortésmente, manteniendo el respeto. Pero sus avances se volvieron más audaces. Empezó a llamarlo en momentos en los que sabía que no habría nadie cerca. Con palabras seductoras, intentó convencerlo de que se acostara con ella. Pero José se mantuvo firme. Sabía que ceder a la tentación sería traicionar la confianza de Potifar, un hombre que lo había tratado con bondad y respeto. Más que eso, José temía a Dios. Su compromiso con la fidelidad y su lealtad a los principios divinos eran inquebrantables. Una vez, cuando fue más directa, José respondió con convicción: «Mi amo confía en mí hasta el punto de darme todo lo que tiene. A él no le importa nada en su casa excepto tú, que eres su esposa. ¿Cómo podría cometer tal mal y pecar contra Dios?». Sus palabras eran firmes y su conciencia pura. Pero esto solo aumentó el deseo y la frustración de la esposa de Potifar. No estaba acostumbrada a escuchar un no. José empezó a evitarla tanto como podía. Evitó los lugares donde sabía que ella estaría y se aseguró de nunca estar a solas con ella. Sin embargo, un día, ella preparó una emboscada. José entró en la casa para realizar sus tareas diarias y no había ningún sirviente presente.
De repente apareció ella, decidida e impetuosa, agarrándolo por el manto y susurrándole con autoridad: «Ven, acuéstate conmigo». Fue un momento crítico. La presión era intensa y José sabía que debía actuar rápidamente. Sin dudarlo, se le escapó de las manos y huyó de la casa, dejando atrás su capa. Preferiría perder su vestidura antes que perder su integridad. Huyó de la tentación, mostrando no solo fuerza física, sino también una fuerza espiritual admirable. Pero esa fuga no fue el final. De hecho, desencadenó una serie de acontecimientos que cambiarían su vida drásticamente. La esposa de Potifar, avergonzada y furiosa por haber sido rechazada, decidió vengarse. Y su cruel mentira pondría a José en una situación aún más desafiante. José demostró que su fe y lealtad a Dios eran inquebrantables, incluso ante una tentación tan intensa. Pero el precio por esta integridad sería alto. La negativa de José no solo hirió el orgullo de la esposa de Potifar, sino que también despertó en ella un deseo de venganza implacable. Estaba furiosa, no solo por el rechazo, sino porque José había mantenido su integridad mientras ella cedía a sus propios deseos. Decidida a no dejar que esto quedara impune, ideó un plan cruel. Aún sosteniendo el manto de José, que éste había dejado al huir, empezó a gritar. Su grito resonó por toda la casa, atrayendo rápidamente a los sirvientes, que acudieron corriendo para ver qué estaba pasando. Con lágrimas en los ojos y voz temblorosa, presentó su versión distorsionada de la historia. Acusó a José de haber intentado violarla y afirmó que él solo se escapó porque ella gritó pidiendo ayuda. Los sirvientes se sorprendieron. Era impensable que José, el hombre de confianza de Potifar, pudiera hacer algo tan vil. Pero allí estaba la esposa de su amo, sosteniendo el manto de José como prueba aparente de su historia. Mantuvo el manto a su lado, esperando la llegada de Potifar, sabiendo que la evidencia hablaría por sí sola. Cuando Potifar llegó a casa, ella corrió hacia él llorando y mostrando su manto. «Ese esclavo hebreo que trajiste intentó deshonrarme, pero cuando grité, se escapó, dejando atrás su capa». La ira se apoderó de Potifar. El orgullo de un oficial de alto rango había resultado herido y su honor empañado por la mera idea de que un esclavo había intentado deshonrar a su esposa. Potifar estaba en una situación delicada. Por un lado, confiaba profundamente en José, quien nunca le había dado motivos para dudar de su integridad. Por el otro, era la palabra de su esposa contra la de un esclavo. En aquella sociedad, la palabra de una mujer de élite tenía mucho más peso que la de una esclava extranjera. Además, Potifar necesitaba proteger su reputación. Con el corazón apesadumbrado, Potifar tomó una decisión. Hizo encarcelar a José en la prisión del palacio, un lugar donde solo estaban confinados los prisioneros del rey. Vale la pena señalar que, como capitán de la guardia, Potifar tenía la autoridad para ejecutar a José inmediatamente. El hecho de que no lo hiciera plantea una pregunta intrigante. Potifar, en el fondo, tenía dudas sobre la historia de su esposa. Aún así, José fue arrestado, acusado injustamente de un delito que no cometió. Imagínese lo que debió sentir en ese momento. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente por alguien en quien confiaba, y ahora encarcelado sin haber hecho nada malo. Aún así, José no se rebeló. No hay constancia de quejas, rencores o venganzas. Aceptó su destino con fe inquebrantable, sabiendo que a pesar de las circunstancias, Dios estaba con él. Y ese lugar de sufrimiento e injusticia sería solo el siguiente paso en la preparación para algo grande que Dios estaba a punto de lograr. La historia de José estaba lejos de terminar. Tocar fondo se convertiría en el punto de partida de su inesperado ascenso.
La decisión de Potifar fue desconcertante, por decirlo menos. Como capitán de la guardia del faraón, tenía el poder de sentenciar a muerte a José sin necesidad de dar explicaciones. La acusación contra José era gravísima: intento de violar a la esposa de su amo. En esa cultura y en esa posición de poder, la ejecución sería la respuesta esperada. Pero Potifar no hizo esto. En cambio, hizo encarcelar a José en la prisión del palacio, un lugar reservado para prisioneros importantes, generalmente funcionarios faraónicos deshonrados. Esta decisión sugiere que Potifar no estaba completamente convencido de la versión de su esposa. Después de todo, él conocía el carácter de José mejor que nadie. Había visto su honestidad, lealtad y dedicación en cada detalle del manejo de su hogar. José nunca había dado motivos de desconfianza. Imagínense lo que debió pasar por la cabeza de Potifar. Se encontraba en un dilema. Por un lado, la palabra de su esposa, apoyada en un evidente trozo de tapadera dejada atrás. Por el otro, el testimonio silencioso de un servidor cuya integridad había transformado su hogar. Al elegir el encarcelamiento en lugar de la ejecución, Potifar parece haber intentado equilibrar la justicia con la necesidad de proteger su reputación y la paz familiar. Para José, sin embargo, fue un golpe devastador. Se encontró encadenado y llevado a un lugar oscuro y lúgubre reservado para los olvidados de la sociedad. Arrestado por un crimen que no cometió, traicionado una vez más, José tenía todos los motivos para darse por vencido. Pero no se dejó llevar por la desesperación. Su fe se mantuvo firme, porque sabía que Dios estaba con él, incluso allí, en la cárcel. Y esta fe fue recompensada de manera extraordinaria. Así como había sucedido en la casa de Potifar, todo lo que José hizo en prisión prosperó. Mostró dedicación y respeto, ayudando con todas las tareas, tratando a otros prisioneros con compasión y manteniendo su integridad. El jefe de los carceleros notó esta actitud diferente. Vio cuán responsable era José, cómo traía orden y paz al lugar. Poco a poco, el carcelero empezó a confiar en él, hasta el punto de entregarle la administración de los demás presos a José. Al igual que Potifar, al carcelero no le importaba nada de lo que estaba al cuidado de José, porque se daba cuenta de que Dios lo bendecía en todo lo que hacía. Incluso en prisión, José no estaba solo. La presencia de Dios continuó con él, guiando sus pasos y moldeando su carácter. El lugar del dolor y la injusticia se convirtió en una escuela de liderazgo y perseverancia. La historia de José no había terminado. En ese lugar improbable conocería personas que lo guiarían hacia el propósito mayor que Dios había planeado. Porque, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra, Dios convierte cada dolor en un paso hacia la victoria.